Con el caso de la lenga podemos presentar por observaciones de campo básicamente y otras observaciones que vamos a ver más adelante, cuáles son las vías de infección que tiene el árbol por distintas especies de patógenos. Por ejemplo, en la copa, la infección la realiza la Etyporus portentosus, supuestamente a través de ramas rotas, secas, aquellas ramas que se pueden secar por exceso de desecación por parte del viento, o por presencia de algunos tumores en las ramas que las vayan defoliando, entonces las ramas se secan y esas ramas que se quiebran serían la vía de entrada de la Etyporus portentosus. A nivel del fuste, Postea peliculosa infectaría el fuste a través de heridas. Esto es una suposición, todavía falta trabajo experimental que lo corrobore. Felinus andinopatagonicus infecta a través de ramas delgadas que se mueren, se desecan y constituyen la estructura vegetal donde se inoculan las esporas de Felinus andinopatagonicus y luego se integra produciendo pudriciones, generalmente a lo largo del fuste a distintas alturas. Otros patógenos, como Postea peliculosa y también Aurantiporus albidus, pueden penetrar por heridas en el fuste bajo o también por formación de costillas producidas por las raíces que se enciman cuando van creciendo, con lugares, estas costillas guardan humedad y permiten que el inóculo se preserve y que luego pueda infectar a la planta. En otros casos, como Postea disecta, penetraría al árbol por muerte del cambium y del floema, entonces ese es un lugar para Postea disecta. Sería similar con Felinus libescens, que acá no está presentado. El injerto entre raíces, entre distintos árboles, sabemos que ocurre en la naturaleza y también pueden ser una vía de transmisión de la infección de un ejemplar, de un individuo a otro. Si bien en la lenga nunca se ha demostrado esto. En el caso de la del ciprés de la cordillera, sabemos que existen injertos entre raíces, pero no existe la comprobación que ningún hongo pudridor pase de un ejemplar a otro. Vamos a volver sobre este tema más adelante. Habíamos presentado distintos métodos de detección y análisis del deterioro por pudriciones. Habíamos visto la identificación de fructificaciones. Vimos que hay distintos patrones de ataque. Y otro método es el aislamiento y estudio de los micelios a través de una metodología que desarrolló una investigadora canadiense llamada Margaret Nobles, y se lo conoce como el método de Nobles. Y luego tenemos los métodos moleculares de identificación, que pueden realizarse ya sea a partir de las fructificaciones o a partir de los cultivos que uno aísla de las pudriciones. Cuando tenemos un árbol apeado y detectamos la presencia de pudriciones en distintas trozas A, B y C, no encontramos normalmente las fructificaciones, el signo del patógeno que nos diga quién está produciendo esa pudrición. Entonces, uno de los métodos es el reconocimiento, es el aislamiento y la identificación de los cultivos.
en el campo o en el laboratorio uno realiza aislamientos, si es en el laboratorio a partir de tortas que uno lleva al laboratorio, si es en el campo uno lo hace directamente en el campo a partir de las pudriciones, mediante gubias y la exposición de zonas limpias de las pudriciones, limpias en el sentido de que no está en contacto directo con el aire, sino que uno lo expone por primera vez con una gubia esterilizada. Uno puede hacer aislamientos a partir de las pudriciones, tomando pequeños pedazos de madera, introduciéndolo en tubos o en cajas de Petri con medio de cultivo, y allí se desarrolla el micelio. Este micelio lo podemos cultivar en cajas de Petri con un medio estandarizado y estudiar sus caracteres macroscópicos y microscópicos y asociarlo a un determinado agente patógeno. Acá tenemos el ejemplo de dos especies de hongos degradadores de madera crecidos hasta la sexta semana en una caja de Petri y observamos cómo presentan diferencias en la velocidad de crecimiento, diferencias en el margen de crecimiento, diferencias en la coloración del micelio y diferencias en el aspecto de la mata miceliana, o sea, cómo se presenta esa masa de micelio aéreo que está creciendo en la caja de Petri. También distintas especies de hongos degradadores de la madera desarrollan distintos caracteres microscópicos. Solamente como ejemplo vamos a mencionar que pueden presentar las hifas, pueden presentar fíbulas en forma regular o pueden presentar septos en forma regular o pueden presentar septos, como decíamos, simples, pero las paredes de las hifas pueden ser engrosadas. En este caso, las hifas presentan numerosas fíbulas alrededor de un solo septo, pero también puede formar septos simples. O, por ejemplo, puede formar septos simples inicialmente, pero en determinados momentos sus ramificaciones forman fíbulas. O sea, las hifas ramificadas forman fíbulas. Estos son distintos tipos de hifas en crecimiento. También se pueden formar distintos tipos de estructuras estériles, cistidios, o hifas con aspecto esclerosado que se llaman esqueletales, o hifas fibrosas. O se pueden formar hifas con fíbulas pero con las paredes irregularmente engrosadas. Todas estas diferencias fueron estudiadas por Margaret Nobles cuando ella inició en el siglo pasado el estudio de los hongos en condiciones de cultivo con el objetivo de caracterizarlos en una época donde no existían otros métodos de identificación cuando uno no encontraba las fructificaciones. Ahora existen métodos moleculares que pueden prescindir de estos estudios morfológicos. Acá hay más características morfológicas. Vamos a mencionar algunos ejemplos como la formación de células hifales con aspecto globoso o con ramificaciones muy intrincadas o estructuras estériles que se forman en el micelio o sobre el micelio en cultivo, lo que conocemos como cistidios en las fructificaciones, o incluso se pueden formar distintos tipos de esporas de origen asexual. Lo que hizo Margaret Nobles con estos seres fue asignarles números identificatorios. Entonces, para distintas especies de hongos degradadores de la madera, uno puede tener un código de especies estudiadas en cultivo que representan distintos caracteres. Por ejemplo, y solamente para mencionar, observamos que
todas estas especies tienen primero el número 1. Esto significa que en condiciones de cultivo la reacción de fenoloxidasas, que muchas veces la hacemos en los trabajos prácticos, en este caso es negativa. El número 2 significa que la reacción de fenoloxidasas es positiva, indicando que estas especies con el número 2 son aquellas que en cultivo ya revelan la capacidad de degradar la lignina. Entonces estarían asociadas con una pudrición blanca, en tanto que todas aquellas, o la gran mayoría de ellas, que tienen el número 1, en condiciones de cultivo no producen fenoloxidasas y estarían asociadas, como ocurre mayormente, con una pudrición castaña. Luego tenemos el número 3, que significa que forma fíbulas en las hifas en forma regular, o el número 4, que forma septos simples, y así sucesivamente. El número 8, que significa que se forman hifas fibrosas o esqueletales en condiciones de cultivo, y así sucesivamente. Hay hasta números que indican la velocidad de crecimiento, por ejemplo, 44 a 46 significa que tarda en cubrir la caja de Petri entre 4 y 6 semanas. Y los últimos números se refieren, el 59, así está asociado a coníferas o a angiospermas, y otros números que se refieren a caracteres biológicos del patógeno. Entonces, con esta serie de números, uno puede identificar, o mejor dicho, caracterizar una determinada especie. Y cuando uno realiza un aislamiento de cultivo y lo estudia en estas condiciones que mencionamos, estos caracteres se van a replicar y nos van a orientar acerca de cuál es la especie de patógeno que hemos aislado. Actualmente esta metodología se ha dejado de lado en los últimos 15 años porque el desarrollo de técnicas moleculares permite identificar las especies mediante la comparación de secuencias del ADN ribosomal de los patógenos. Entonces, lo que hacemos es, a partir del micelio o a partir del signo de la fructificación, extraemos el ADN. De ese ADN seleccionamos marcadores genéticos, por ejemplo, del ADN ribosomal. Son marcadores genéticos que se utilizan los mismos para todos los organismos que queremos comparar. Y luego secuenciamos esos pedazos de ADN y los comparamos entre sí. Es como si comparáramos caracteres morfológicos, pero acá lo que estamos en realidad comparando son caracteres, son el orden de la secuenciación del ADN de ese marcador o de esos marcadores. Y lo que nos permiten estas técnicas es comparar una determinada especie que nos interese. Por ejemplo, acá tenemos Postia peliculosa. Tenemos 4 secuencias obtenidas, 2 de Argentina, una de Australia y una de Nueva Zelanda, y este tipo de estudio nos permite compararlos y estudiar el nivel de afinidad que tienen, si es alta, si es baja, y cómo se relaciona con otras especies del mismo género. Acá tenemos distintas especies del género Postia que las podemos comparar entre sí y establecer relaciones entre diferentes especies. Por ejemplo, acá tenemos una especie que es saprófita, pero la mencionamos porque estamos comparando una cepa de Argentina con una del hemisferio norte. Entonces podemos decir que
que se trata exactamente de la misma especie. Todos estos datos, todas estas siglas corresponden a una base de datos que está en internet y que es libre, es abierta, donde uno deposita las secuencias. Quiere decir que uno luego las puede ir a buscar ahí y comparar material de Argentina de una supuesta especie y compararlas con otras provenientes de otros lugares. Si en la base de datos no hay de otros lugares, entonces solamente podemos hablar de los materiales que tenemos en Argentina, en este caso en Patagonia. Bueno, acá tenemos el mismo ejemplo con más detalle con distintas especies del género Postia. En negrita están marcadas cepas de Argentina que fueron comparadas con cepas de otros lugares del mundo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos esta especie Postia balsamia, que la comparamos con otras provenientes del hemisferio norte, y estos valores que están acá nos indican que son similares en una proporción muy alta. Entonces, de esta manera, en vez de hacer estudios de cultivo que tardan 6 semanas, podemos directamente extraer el ADN del organismo y sin conocer nada de él, podemos hacer un intento de identificación, porque al comparar las secuencias, eventualmente podemos encontrar datos de la misma especie en la base de datos internacional. Claro que si es una especie que es endémica de una determinada región, por ejemplo es endémica de Patagonia, y nunca ha sido incorporada a la base de datos, no vamos a poder incorporarla, no vamos a poder compararla con nada que se le parezca, porque no va a estar en la base de datos. Y por último, vamos a mencionar cómo evaluamos la importancia relativa de los distintos patógenos pudridores. Y para esto, cuando queremos estudiar los agentes patógenos de una especie forestal en particular, como este caso donde se evaluó la presencia de distintas especies de hongos degradadores de la madera en álamos del valle del Río Negro, lo que se hizo fue comparar la frecuencia de la fructificación, su constancia, o sea, su presencia a lo largo del año, si está presente en una sola temporada, en una sola estación o en varias, y su capacidad o el grado de degradación de la madera. Esto último se estudia colocando probetas de madera que son inoculadas con el micelio de las distintas especies de hongos degradadores, y luego, a lo largo del tiempo, se mide cuánto de la madera ha sido degradada. Hay especies que tienen un sistema enzimático de degradación muy eficiente y lo degradan más rápido a esas probetas, y otros lo hacen en forma más lenta. Entonces, con estos tres valores, la frecuencia, la constancia y el grado de degradación de la madera, podemos construir índices, ¿sí? La frecuencia 5 cuando es muy frecuente, 4 cuando es un poco menos frecuente y así sucesivamente. Y la constancia, en función de la cantidad de estaciones en la que aparecen fructificaciones, tenemos 4 para aquellas que aparecen a lo largo de todo el año, un valor 2 cuando aparecen en 2 momentos del año, 3 en 3 estaciones y así sucesivamente. Y luego tenemos el grado de degradación de la madera, lo que llamamos el DM, que son valores relativos
donde le asignamos un valor relativo de degradación de la madera a los distintos micelios. Cuán capaces son de degradar la madera. Fíjense que tenemos esta especie que la llaman acá Tarametes strogi, es la más frecuente en aparecer y la de mayor constancia, pero su capacidad de degradar la madera no es el más alto. El más alto es el de esta otra especie, Tarametes versicolor, que no obstante tiene una frecuencia de fructificación menor y una constancia de fructificación menor. Entonces, al sumar estos tres valores, obtenemos un índice de valor de importancia de los distintos patógenos degradadores. Y así tenemos valores en donde obtenemos, podríamos decir, 5 especies con valores altos y luego otras con valores intermedios y otras con valores muy bajos de importancia relativa. ¿Sí? Bajos porque fructifica muy rara vez y en forma puntual en determinado momento del año, y su capacidad degradadora de la madera es baja. Entonces la importancia relativa también va a ser baja. Justamente cuando comparamos la capacidad de degradar, ya sea las estivas de troncos o los tocones, cuando se toman las probetas de distintas partes de la planta apeada, se observa que también hay diferencias en la capacidad de degradar. Y entonces finalmente podemos construir una tabla de grupos de especies, de clasificarlas según su importancia relativa en aquellas que no tienen incidencia en la degradación, aquellas que son de baja incidencia, aquellos que son de alta incidencia y aquellos que son de muy alta incidencia. Y en cada uno colocamos las especies por la importancia relativa que tienen y así clasificamos a las distintas especies.